Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. Los datos de inflación de Estados Unidos del mes de mayo, divulgados el pasado 13 de junio, y la decisión de política monetaria adoptada por la Reserva Federal al día siguiente, el día 14, arrojan nueva luz sobre la situación macroeconómica de Estados Unidos y sobre el entorno en el cual van a estar funcionando los mercados financieros en los próximos tiempos. Comencemos por analizar los datos para entender de algún modo el fondo de la decisión por parte de la Reserva Federal. A primera vista, la inflación del mes de mayo fue baja, 0,1%, lo cual, comparado con el entorno de 1% que había tenido el año pasado, implicó que en los 12 meses terminados a mayo, la inflación descendiera abruptamente a 4%. Es de señalar que, dado que también el año pasado, en junio, la inflación había superado el 1%, todo parece indicar que después de que se conozca la inflación de junio de 2023, vamos a andar con registros en 12 meses, quizás del orden del 3,4 o 3%, dependiendo de lo que pase, sobre todo con el precio de la energía durante este mes. Teniendo en cuenta que este indicador había llegado a niveles del orden del 8% durante el año pasado, este descenso a estos niveles podría dar una señal de victoria respecto del proceso inflacionario en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal y alentar las expectativas de quienes esperan reducciones en la tasa de interés más tarde este año. Esa es, sin embargo, una lectura apresurada. La mayor explicación o el componente más importante en la caída de los índices inflacionarios en Estados Unidos viene por el lado de los precios de la energía que han venido cayendo de manera significativa durante estos últimos 12 meses. Justamente hace un año el precio del petróleo había alcanzado en el pasado reciente algunos de sus niveles más altos, y en los Estados Unidos el índice de precios de energía desde un año hacia acá ha caído casi un 12%. Por lo tanto, fue lo que ocurrió con estos precios lo que lo hizo subir la inflación rápidamente en Estados Unidos durante el primer semestre de 2022 y también lo que la hizo bajar durante el segundo semestre de ese mismo año. En cambio, cuando se mide la inflación excluyendo estos rubros más volátiles como alimentos y energía, lo que se encuentra es que la inflación prácticamente está estancada en el entorno de un 0,4% mensual. De hecho, el indicador que excluye la energía y alimentos creció 5,3% durante los últimos 12 meses y viene estando firme en ese mismo nivel desde hace ya bastante tiempo. O sea que, de algún modo, eso está en línea con lo que ha ocurrido con la economía norteamericana, que también se ha mantenido más o menos firme, o sea, si bien ha desacelerado su crecimiento y probablemente esté por debajo de su potencial, de todas maneras, observamos un mercado de trabajo vigoroso, con muy bajas tasas de desempleo, un gradual aumento de la tasa de actividad y permanentemente una situación donde los empleos disponibles superan la oferta de mano de obra. Por esa razón, proyectamos una caída en la tasa de inflación medida en 12 meses en Estados Unidos hasta un entorno del orden del 3,4% para el mes de junio,
Pero a partir de ahí, una vez que se conozcan datos de julio, agosto, septiembre, o sea, vayamos entrando en el segundo semestre, ahí vamos a estar comparando con meses que en 2022 tuvieron registros cero o negativos, o cuando fueron positivos fueron muy bajos. Por lo tanto, con una inflación subyacente que se mantiene en torno del 0,4%, y dependiendo obviamente de lo que pase con los precios de energía y alimentos, pero a menos que estos sufran otra fuerte depresión, deberíamos comenzar a observar un nuevo aumento en la inflación en Estados Unidos hasta terminar el año 2023 entre 4,5% y 5%. Esa es la razón por la cual en la Reserva Federal no contemplan todavía una reducción en las tasas de interés en el horizonte inmediato. ¿Qué ha hecho la Reserva Federal en este contexto? Bueno, la decisión adoptada la semana pasada, tal cual lo esperado, fue mantener la tasa de interés o el objetivo de la tasa de interés interbancaria en el rango de 5,25%. En esta reunión, es además cuando corresponde la presentación de las proyecciones por parte de los distintos integrantes del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, y lo que se conoce como el dot plot, o sea, el gráfico de puntos que indican las proyecciones de tasa de interés por parte de los miembros del Comité de Política Monetaria para 2023, 2024 y 2025, muestran que para este año 2023, al menos uno de los integrantes del Comité de Política Monetaria prevé la necesidad de subir la tasa a algo superior al 6%, mientras que hay otros dos que ubican una tasa de interés en torno al 5,75% para este año. La gran mayoría ubica la proyección de tasa de interés, o por lo menos una mayoría relativa, ubica la tasa de interés para este año en torno al 5,5%. O sea que en lo que respecta para este año, si uno piensa algo más de la mitad de los integrantes del Comité de Política Monetaria están pensando en por lo menos una suba más en la tasa de interés. Algunos llegan a pensar en 2 subas o incluso 3 para lo que queda de este año. Recordemos que desde que se inició este proceso de aumento de la inflación en Estados Unidos, las proyecciones de Beca apuntaban a un 6,25% de tasa terminal. En algunos ámbitos llamó la atención que la Reserva Federal, ante una situación donde prevé que eventualmente sigan subiendo las tasas de interés en 2023, haya hecho esta pausa en el mes de junio, en vez de seguirla subiendo desde ya. Aquí hay 2 elementos a considerar. Uno es que si uno mira el equivalente en subas de tasa de interés a lo que es el comportamiento de los agregados monetarios, una contracción fuerte en la cantidad de dinero, con sus consiguientes efectos eventualmente recesivos sobre la economía, se traduce justamente en una fuerte alza de la tasa de interés que eventualmente después empieza a bajar gradualmente, por más que uno mantenga la cantidad de dinero en ese nivel más restrictivo, pero sin bajarla aún más. O sea que estos aumentos graduales, pausados en la tasa de interés, tienen su correspondencia también con una desaceleración pausada, gradual, en la disponibilidad de las condiciones financieras crediticias de la economía. Una suba de tasa de interés muy fuerte lo que hace es justamente generar una contracción también muy aguda en las condiciones crediticias de la economía. Por lo tanto, en estas cosas el tiempo importa y por eso la Reserva Federal probablemente venga ahora a una situación donde en una reunión sí y en otra no vamos a estar viendo estos movimientos en la tasa de interés.
La otra cuestión es la información disponible. No olvidemos que durante el mes de marzo Estados Unidos vivió una suerte de mini crisis en el sistema bancario que aparentemente solo afectó a algunas entidades. Ya en este momento se observan diversos factores de recuperación, como por ejemplo aumento de depósitos entre lo que son los bancos pequeños en Estados Unidos. Se ha reducido también, o se ha amortizado, mejor dicho, la línea de crédito que la Reserva Federal había puesto a disposición de las entidades bancarias para enfrentar problemas de liquidez, es decir, algunas instituciones que tomaron fuerte esa línea de crédito durante el mes de marzo, ahora ya la han ido reduciendo, todo lo cual indica que de algún modo la situación de liquidez del sistema bancario estadounidense está volviendo a la normalidad. Pero no es una normalidad total. El crédito, si bien se esperaba una fuerte contracción del crédito, eso no ha ocurrido, pero ciertamente en los meses de abril y mayo se observó una desaceleración respecto de lo que venía siendo el comportamiento del crédito en Estados Unidos durante el año 2022. El crédito bancario había estado creciendo a tasas anualizadas del 12% en el tercer trimestre de 2022, 9% en el cuarto trimestre, 5% en el primero, y en los meses de abril y mayo ese crecimiento se había desacelerado a 2,6 y 2,5% respectivamente. Los primeros datos del mes de junio, la primera semana de junio, sugieren cierto estancamiento en el nivel de crédito respecto de los niveles de fines de mayo. O sea que ese es un elemento que sin duda la Reserva Federal tiene que evaluar a los efectos de determinar cuál va a ser los próximos movimientos en la tasa de interés. Así que, en vista de este contexto, sin duda es prudente por parte de la Reserva Federal en este momento hacer la pausa y eventualmente ir hacia incrementos más moderados, cuyo resultado final, justamente entre otras cosas, va a depender de lo que ocurra con el crédito. De nuestra parte en Beca, justamente, estamos considerando reducir nuestra perspectiva de tasa máxima de interés si la expansión crediticia en el mes de junio termina por debajo del 3%, como todo parece indicar hasta este momento. De modo que con esta combinación de movimientos en la tasa de interés, con lo que está ocurriendo en el sistema bancario, pero con también el alerta de que la inflación está lejos de estar reprimida en Estados Unidos, es que redondeamos un panorama donde las condiciones monetarias en Estados Unidos quizá no sean lo suficientemente restrictivas aún, se van a ir haciendo cada vez más restrictivas con el tiempo, lo cual va a ir teniendo efectos sobre el nivel de actividad, tendiendo a fortalecer el dólar de alguna manera como lo habíamos explicado en algún podcast anterior, y poniendo las cosas en tensión probablemente tanto para el mercado accionario, que ha reaccionado con demasiado optimismo quizás ante estos datos de inflación y ante la situación de pausa en la suba de tasa de interés, y lo mismo con los mercados de renta fija, que están viendo con demasiada inminencia, a mi gusto, una reversión en el proceso de suba de tasa de interés. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beca Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web becaadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias. Hola, bienvenidos al podcast de Beca Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales.
En Beca Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. Se atribuye a Winston Churchill haber dicho alguna vez que los enfrentamientos internos en Rusia son como pelea de bulldogs bajo una alfombra. Uno solo siente los gruñidos y cuando ve salir los huesos volar desde abajo se da cuenta de quién fue el que ganó. En otra oportunidad, el propio Churchill habría dicho: no puedo predecir las acciones de Rusia. Es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Estas citas del siempre ocurrente primer ministro británico vienen al caso en la reciente revuelta emprendida por el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, en Rusia, la cual llegó a poner en tela de juicio la capacidad del premier ruso Vladimir Putin de efectivamente tener el control de lo que pasa bajo su país. El grupo Wagner es un grupo militar mercenario muy poderoso, asociado habitualmente con campañas militares de los rusos, que en el pasado reciente logró la ocupación de la ciudad ucraniana de Bakhmut, prácticamente el único logro militar del ejército ruso en la guerra con Ucrania durante el último año. Pero las divisiones internas entre los comandantes rusos, que eventualmente también afectan a estas fuerzas mercenarias, llevaron a una sublevación que el 23 de junio llegó incluso a una rápida ocupación de la ciudad de Rostov antes de emprender una marcha hacia Moscú, que finalmente fue detenida tras una negociación entre Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner, y Vladimir Putin. Como consecuencia de este acuerdo, Prigozhin se habría refugiado en Bielorrusia y su ejército estaría en este momento distribuido dentro de lo que son las fuerzas rusas dedicadas a la guerra con Ucrania. El episodio es relevante por muchos factores, no solo porque además mejoró las oportunidades de la contraofensiva ucraniana, la cual viene siendo más lenta de lo esperado. Justamente uno de los movimientos tácticos que siguieron rápidamente a todo este conflicto interno en Rusia fue el avance de las tropas ucranianas hacia Bakhmut. Y aun cuando un cambio decisivo en el frente de batalla a partir de este evento pueda resultar poco probable, de todas maneras, el ánimo en lo que tiene que ver con ambos ejércitos sí, seguramente ha tenido un impacto formidable. Si las fricciones dentro del ejército ruso, de la comandancia del ejército ruso, eran ya importantes antes de este evento, ahora lo son aún más. El grado de desconfianza entre las distintas líneas de mando hoy parece ser aún más pronunciada que un tiempo atrás, y la lealtad del ejército hacia el propio comando de Putin podría estar bajo cuestión. O sea, hay que tener en cuenta que en este avance del grupo Wagner, la ciudad de Rostov fue tomada prácticamente sin resistencia, siendo un centro logístico importante en lo que tiene que ver con la campaña de Ucrania, y también el avance posterior hacia Moscú se dio prácticamente sin resistencia. Eso quiere decir que de alguna manera, si no el apoyo, por lo menos la falta de resistencia hacia este motivo, no deja de ser llamativo. Eso nos lleva a una de las conclusiones más importantes respecto de este evento, que es el efectivo liderazgo que Putin puede tener en este momento en Rusia. Es bien sabida que la táctica de mantenerse en el poder por parte de Putin ha estado basada siempre en dividir entre grupos opuestos dentro de Rusia,
una suerte de tregua de luchas internas en su beneficio o a favor de la lealtad hacia Putin, que prácticamente es el único elemento en común que tendrían estos distintos grupos de poder. Ese modelo de gestión es el que ahora parece cuestionado. Si la larga historia de Rusia muestra algo, es que este tipo de sublevaciones normalmente suele ser el principio del fin de la autoridad vigente. Volviendo entonces a lo que pueden ser los pronósticos previsibles de la guerra en Ucrania, sin duda esto extiende significativamente el horizonte de tiempo de la guerra. Si es razonable pensar que Ucrania tiene dificultades en el avance de su contraofensiva y que no va a ser fácil para los ucranianos doblegar la resistencia rusa, también es cierto que en este escenario, en estas circunstancias, la capacidad del ejército ruso de avanzar sobre Ucrania se ha debilitado sustancialmente. O sea, la voluntad, el apego a poder a luchar por un ejército cuya causa a esta altura es prácticamente desconocida y fuente de generación de discrepancias dentro de la propia comandancia rusa y dentro de la propia estructura política del Estado ruso, hace que el ánimo de pelear por este tipo de causas se haya reducido sustancialmente. Entonces, si los ucranianos con fuerza suficiente para avanzar, a menos que reciban un apoyo adicional de Estados Unidos o de la OTAN, y con Rusia sin más capacidad que para defender de alguna manera lo que han avanzado hasta el momento, lo único que cabe esperar es una guerra larga. En ese contexto de guerra larga, hasta hace unos meses, o por lo menos hasta antes de este evento, se podía pensar que ese era un escenario favorable a Putin, en la medida que transcurridos los meses se fuera observando cambios políticos en Europa, en Estados Unidos. Eso podía darle una oportunidad a Rusia para que el apoyo que recibe Ucrania desde la OTAN eventualmente vaya disminuyendo. Lo que muestra este episodio es que también el tiempo corre en contra de Putin en la medida que su poderío o su influencia interna en el gobierno ruso se vaya debilitando. La consecuencia preliminar entonces de todos estos episodios es, primero, el final de esta guerra no va a estar seguramente en el campo de batalla, va a ser de algún modo un final de guerra político, justamente provocado por eventos políticos de un lado o del otro. Y la segunda es que los impactos económicos que ha generado debemos esperar que continúen por un tiempo, dado que justamente no hay un rápido final a este conflicto a la vista. Eso es importante porque las consecuencias, sobre todo desde el punto de vista de la oferta de energía en el hemisferio norte, a medida que comienza nuevamente a aproximarse un invierno, seguramente van a estar sobre la mesa de los diagnósticos económicos para el próximo año. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.